Ya, estamos grabando. Vuelvo a repetir entonces. Los fundamentos, la base de todo la resolución de problemas a través de programación se fundamenta en lo que hemos visto y que vamos a terminar de ver hoy día. Ya hasta hoy día es el repaso completo y darle entorno y cuerpo a todo lo que vimos un poco el semestre pasado y ahora lo estamos repitiendo. En primer lugar, recordar que en las primeras clases vimos todo el tema de los strings. Fue fundamental trabajar con los strings porque, como les dije yo, es la comunicación generalmente que hay con el medio externo del programa o la aplicación que ustedes estén desarrollando, ya sea a través de la comunicación con el usuario al capturar los datos del teclado, o si estos vienen desde otro medio, ya sea sensores, archivos, lo que sea. Generalmente lo que se envía son strings, por lo tanto lo fundamental es eso, es tener claro, y tener claro que los strings son los caracteres, el dibujo. Por lo tanto, hay que trabajar todas esas bibliotecas, todos esos métodos que nosotros analizamos y revisamos, que nos permiten a nosotros transformar un string en un número real para poder hacer operaciones aritméticas. Eso lo hacíamos a través de float y int, dependiendo del tipo de dato que teníamos. Eso lo fue el primer ejercicio que hicimos en la clase. Y eso nos permitió familiarizarnos un poco con el concepto de string y con todas las herramientas que están asociadas a string. No se las voy a repetir nuevamente, pero ahí están todas disponibles, todos los métodos. Ustedes los necesitan y los van a usar cuando los requieran nomás. Asociado al string, vimos también el concepto de lista. ¿Por qué son importantes las listas generalmente? Porque me permiten almacenar una serie de string en forma independiente. Eso es el objetivo. Recuerden que una lista es una colección de objetos. La mayoría de estos objetos generalmente son string. Vuelvo a repetir que en las listas pueden haber enteros, números, float, string, lo que sea, desde el punto de vista de lo que es un objeto. Pero, ¿qué es lo que me permite en términos genéricos? Almacenar una gran cantidad de datos bajo una misma variable. Eso es, y los accedo bajo el subíndice. Ese es el concepto de lista, por lo tanto, cuando alguien está ingresando muchos datos, o está leyendo, los datos generalmente no se ingresan y se procesan inmediatamente, sino que se ingresan, se almacenan todo el conjunto de datos y después todo ese conjunto de datos es entregado hacia otro módulo, por eso vimos las funciones, esa es la lógica de las funciones, pasan hacia otro lado, hacia otro módulo, función en este caso, para que procese ese conjunto de datos que ya fue capturado. Eso es lo que está ocurriendo generalmente con nosotros, es lo que estamos haciendo. Ahora, en las clases anteriores también los ejercicios han estado asociados al tema de la validación de la información. ¿Qué significa validar? Validar significa que yo no debo aceptar o no debo dejar que ingrese a mi sistema o a mi programa un dato que no cumpla las especificaciones que yo necesito para que los programas puedan procesarlo más adelante. Dicho de otra forma, es como un firewall, es como un cortafuego. Es decir, usted capturó el dato, ¿cierto? Entonces tiene que asegurar que lo que usted va a aceptar y va a incorporar como dato ya del problema cumple las normas y las especificaciones que hemos visto. Lo vimos en el primer ejercicio, la primera clase, en donde estábamos validando el ingreso de un número real. Yo, si ese número real lo necesito para capturar, para procesar algo, para sumar algo, para multiplicar algo en algún proceso real, no puedo llegar y capturarlo y enviarlo a ese proceso, porque si no me he dado cuenta, a lo mejor irán letras y se va a provocar un error. Entonces, ¿qué es lo que hace el concepto de validación? Asegurar que los datos lleguen limpios y como yo los necesite. Más adelante, cuando ya veamos grandes volúmenes de datos, van a darse cuenta que esto es lo mismo el tema que le llamamos ETL. Extracción, transformación y carga de datos. La misma historia. Se extrae, se transforma y se carga o se limpia. Esa es la idea, limpiar el dato. De tal manera que los procesos que ya vienen a continuación no tengan que preocuparse de adivinar o entender o saber si el dato viene limpio. No, el dato que a mí me llega, a la función que a mí me llega, llega como yo lo quiero. No tengo que estar preguntando, oye, era mayor que esto, era menor que esto, era acá, era allá. No. Si el dato fue enviado a una función, ese dato tiene que estar correcto, en teoría, para lo que haga la función. Eso es más o menos la línea de lo que hemos hecho hasta ahora. Un string, una lista, funciones y la validación. La validación siempre se hace a través de una función. Siempre vamos a tener una función que captura datos, una función que procesa y una función que muestra datos. Dentro de la función que captura datos, generalmente
va a haber otra subfunción o otro submódulo que es el que valida, es decir, el que asegura que el dato que fue ingresado es el que cumple todas las especificaciones. Por lo tanto, una vez que salgan los datos de ese módulo más grandote, más gigante, que es el módulo de ingreso, yo ya no me preocupo mucho de que el dato esté correcto o no, porque yo ya lo validé. Ahora puede producirse que usted vaya generando datos intermedios, su propio programa, y estos ya no sean bien calculados. Ese ya es otro problema. Pero aquí es la interfaz humano-computador, es decir, cómo el humano se comunica con el computador, y de esto lo que se le entregue, se le envíe al programa, tiene que estar de acuerdo a lo especificado. Ese es lo que vimos inicialmente en la clase pasada. Había quedado un ejercicio pendiente, que espero que lo hayan hecho. Ayer sí lo hizo un estudiante, que era agregar en el ejercicio que ya teníamos de que estábamos validando el root. Recuerden que estábamos validando un root, y un root nos dimos cuenta que habían dos, entre comillas, validaciones. Una que es la validación más básica, que tiene que ver con si tiene una estructura de root, es decir, un número seguido por un guión, seguido por un número o la letra K. Se hace esa validación previamente, y después de que esa validación está correcta, se valida si efectivamente ahora el dígito verificador corresponde a la operación que hay que hacer con los dígitos que forman parte del número. Entonces, y esa era la función que estaba pendiente. ¿Cómo construir esa función? Es decir, yo le paso un root ahora que ya cumple la norma. Volvemos al mismo concepto anterior. El ejercicio, que es lo que estaba hecho, me entregaba a mí la facilidad o la seguridad de que lo que yo había digitado efectivamente tenía la estructura de un root. Y ahora yo paso eso y se lo paso a la función que calcula el dígito verificador, y había que hacer esa función. Esa función nos debería devolver nuevamente un verdadero o un falso. ¿Alguien hizo ese ejercicio, no? Yo lo hice. Ya. ¿Con quién estoy hablando? No vi el nombre. Benjamín. Benjamín. Lo hiciste, ¿cómo lo planteaste? Si quiere, mando una foto del código para que lo Ya, vea. manda una foto del código nomás. ¿Y el resto qué pasa? ¿Cómo quieren ser informáticos si no quieren aprender a programar, si no hacen el esfuerzo? Y se quedan sentados esperando, que creen que es como la tele, esto, que el computador les va a resolver los problemas. Ya, ahí está lo que hizo Benjamín, una función que se llama cálculo de B, recibe el root, splitea la parte primaria, la parte el sub 0 del root es el numérico, la parte 1 correspondería al dígito verificador. Transforma en lista la parte del root, es decir, cada dígito en una lista, ¿cierto? Reversaste la lista y después pusiste 2, 3, 4, 5, 6, sí, hiciste otra lista, perfecto. Después un i que está en el rango 1 en largo de la lista, fuiste multiplicando, transformaste en entero, perfecto, el elemento que está en el rango ahí, multiplicado por este otro elemento de acá, que es lo que había que hacer. Ese valor se lo sumaste a suma, le calculaste el módulo 11, perfecto, le restaste 11, pusiste la variable k igual k. Si la parte 1 es dígito, entonces return, porque ahí teníamos todos los dígitos del 0 al 9. En caso contrario, si parte 1 is digit y el string de parte 1 es igual a k, entonces root vale. Y root es igual a 1. ¿Y por qué root es igual a 1 ahí? Ahí no entendí esa parte. A ver. Porque cuando es la Ya, resta da uno. ya, es que como usaste aquí la variable root para recibir el root, y después usaste la variable root para la resta, ya, me queda claro. Return false y return verdadero, ¿sí?
Me parece bien usarte hartos trucos, así que felicitaciones, Benjamín. Usaste el tema del list, de reversa, no sé, y por lo menos se entiende claramente el ejercicio. Felicitaciones, mi estimado. Ya, se supone que todos deberían haber hecho lo mismo, o una versión distinta o algo, pero que les permitiera reconocer el dígito verificador. Eso es, y hoy día, como les dije yo, vamos a terminar un poco antes porque tengo que tomar un examen de título. La agenda para la clase de hoy es utilizar los métodos para archivo de texto y biblioteca estándar, que es lo último que nos va quedando en términos de herramientas genéricas que nos van a posibilitar resolver todos los problemas. ¿Por qué son importantes los archivos en Python? Porque los archivos nos van a permitir a nosotros capturar información, así como capturamos información del teclado, ahora voy a poder capturar información desde archivos. Pero el concepto es el mismo. Lo que leo de un archivo, como vamos a dar cuenta, es un string, es una línea. Imagínense que yo tuviese que validar 1.000.000 de roots. Quiero validar si el 1.000.000 de roots que ingresaron está correcto. Es decir, tendría que digitar 1.000.000 de roots y apretar el enter, enter, root, enter. Y eso se volvería casi insoportable para un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se almacena en un archivo el conjunto completo de root y después el programa va leyendo cada uno de esos root y se lo va pasando a esta función. Ya está hecha. Ese es el concepto. En la lista tenemos volúmenes de información no muy grandotes generalmente, y el archivo puede contener una cantidad de información o de datos, pero lo que ustedes estimen conveniente. Pueden ser muchos, pocos, hartos, millones, cientos, miles. Esa es la idea. Entonces vamos a trabajar un poco el concepto de los archivos en Python. Después vamos a pegar una paseadita por la biblioteca estándares y después vamos a hacer un pequeño ejemplo de Matplotlib. Ahí creo que llegaremos. No sé si alcancemos a hacer el ejercicio de dado, un conjunto de datos que se van a encontrar en un archivo en formato de text de CSV y generar de ellos y generar a partir de esos datos gráficos utilizando Matplotlib. Eso es para hoy. Vámonos al tema de los archivos. Vamos a repasar esto porque algo vimos ya. Ahí tienen el documento ustedes de los archivos, por si acaso. Ya está todo eso en su sitio. El documento de manejo de archivos es este que está acá. Vamos a repasarlos rápidamente. Los archivos generalmente se dividen en dos grandes bloques. Uno que se llaman archivos de tipo texto y los otros son archivos de tipo binarios. ¿Cuál es la diferencia? Que los archivos de tipo texto se procesan por línea. ¿Sí? Cada vez que yo recupere algo, recupero una línea completa. ¿Qué se entiende por una línea en el computador? Es todo lo que yo escribo hasta que aprieto el enter. Puedo estar escribiendo y salté en la pantalla a la línea siguiente. Eso significa que hayan dos líneas. Por ejemplo, esto que yo tengo escrito acá. Todo esto que está aquí, todo este párrafo, en el fondo es una sola línea guardada dentro del computador. Porque cuando llegué acá yo no apreté enter, sino que por la disposición de la hoja, bajó solo hacia abajo. Y esto es una sola gran línea, que en pantalla se muestra como separada, como líneas distintas, pero en el fondo el enter está aquí. Aquí está el enter, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, puedo tener párrafos muy largos, muy grandes, como este que está acá, y en el fondo esto es una sola línea. Si yo leyese esto, leería una sola línea que contiene todo esto que está acá. Ese es el concepto de archivo de texto. Se procesa por línea. También se conocen archivos planos, archivos ASCII, archivos bytes, como le quieran ustedes. La otra denominación son los archivos binarios. Estos archivos binarios ya se procesan byte por byte, es decir, carácter a carácter hay que ir viendo qué es lo que traen. Ejemplos de archivos binarios son los .exe, los .com, los Word, los Excel, los PPT, toda esa información, generalmente la mayoría son archivos binarios, en donde no se procesan por línea, sino que se voy procesando por bytes, porque cada byte significa una cosa distinta. Eso es interesante reconocerlo. Nosotros lo que vamos a trabajar acá son solamente los archivos de tipo texto, que son los archivos que me permiten a mí el intercambio de información entre distintos subsistemas. En Python, para abrir un archivo, usaremos la función open. ¿Qué significa abrir un archivo? Significa poder relacionar el archivo físico que se encuentra en el disco con un dispositivo o, entre comillas, una variable que va a representar al archivo de manera lógica. Esa es la idea.
Por lo tanto, la sintaxis de los archivos es la siguiente. Debo poner un nombre, esta es una asignación, recuerden. Debo ponerle el nombre a ese dispositivo lógico, a esa conexión que yo voy a hacer con el archivo de tipo texto, que está en el disco. Acá va el nombre tal cual, con la dirección, con todo, con el path, la ruta donde se encuentre almacenado. Eso es el nombre. Generalmente le ponemos .txt. Ahora, que tenga .txt no asegura que el archivo sea de tipo texto, por si acaso, sino que es una nomenclatura que nosotros damos. Incluso le podemos poner .dat, lo que usted quiera. Pero debería asegurarme que efectivamente dentro hay texto, líneas. Y el comando, la instrucción o la función open. ¿Qué es lo que hace esto? Relaciona el archivo físico con un dispositivo lógico que es una variable. Por lo tanto, de aquí en adelante yo no voy a hacer referencia al archivo.txt, sino al nombre que yo le di a esa conexión lógica. Generalmente uno le pone archivo, arch, ar1, cosas por el estilo. Pero este es un nombre variable, ¿eh? No tiene que ver que tiene que tener el mismo nombre que está acá. No. Esta función intentará abrir el archivo con el nombre indicado. Si tiene éxito, va a devolver una variable que nos permitirá manipular el archivo de diversas maneras. La que está acá. Si no tiene éxito, le va a dar un error. Es decir, el archivo no existe. La operación más sencilla de realizar sobre un archivo es leer su contenido, para procesarlo línea por línea. Esa es la idea. Aquí existen varias formas de cómo leer un archivo, por si acaso. Leer un archivo significa procesarlo. Leer un archivo significa que yo rescato una copia de lo que está dentro, no lo saco, no lo borro, ¿eh? No se extrae del archivo. La información se mantiene aún en el archivo, se saca una copia nomás y queda en memoria. Y como lo que viene es un string, de ahí para adelante vienen todo lo que ya vimos de string y asociado a lista. Porque generalmente un archivo tiene varias líneas. Entonces la idea a lo mejor es tomar cada una de esas líneas y pasarla a una lista. Así ya tengo toda la información. Vamos mezclando todas esas cosas, ¿se dan cuenta? Vamos tratando de entenderlas. Ya, ¿cómo se lee un archivo? Se lee línea por línea. Cada vez que yo hago un acceso al archivo, voy a leer y extraer una línea completa. Cuando digo extraigo una línea completa, extraigo desde donde estoy parado en el archivo hasta el siguiente enter que haya encontrado, o carry return, o control de carro, como le quieran llamar. O también llamado el /n. Nunca había encontrado /n. Eso es lo que se lee. Por lo tanto, la instrucción, por ejemplo, denominada acá readLine, me permite a mí leer una línea. Ojo, readLine es una función, es un método asociado a quién? A los archivos, a estos dispositivos lógicos. Por lo tanto, de este archivo yo voy a leer una línea. Y esa línea la voy a almacenar en la variable línea. Ahora, si el archivo está vacío, si ya no puede leer más, entonces en línea va a quedar lo que se denomina en informática un nulo, es decir, nada. Pero no es que se borre, sino que un carácter indicando que no hay nada. Eso cómo se ejemplifica en programación, poniendo las dos barras, las dos comillas consecutivas. Puedo poner las dobles comillas juntas, que serían como 4, o está simple, da lo mismo. Eso es nulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está indicando este while? Me está indicando que mientras línea, es decir, mientras aquí haya algo, sea distinto de nulo, es decir, haya algo, entonces voy a procesar la línea. Procesar la línea significa ir a calcularle a lo mejor su dígito verificador, sumarle algo, no tengo idea. Pero una vez que la procesé, paso a la siguiente línea. Eso sería como el igual I+1 si es que tuviéramos con subíndice. Voy a leer una nueva línea. Y leo la nueva línea y la dejo en la misma variable línea, porque ya procesé la anterior, que la puedo haber guardado, lo que quiera. Y como finaliza aquí el ciclo, va y pregunta nuevamente, oye, línea, ¿trae algo? Sí, procésalo. Línea, ¿trae algo? Sí, procésalo. Línea, ¿trae algo? No. Sale. Y se finaliza. Esta es la manera clásica y convencional de procesar archivos, por si acaso. Eso funciona en todos los lenguajes, esta misma sintaxis. Bastante similar. Lo único que va a cambiar es esta forma nomás, pero la idea siempre es la misma. Profe, disculpe, Sí, todavía no entendí el while. O sea, mientras línea sea diferente a espacio. a nulo, a nada. O sea, mientras línea traiga algo. Porque si línea viene con nulo, significa que no trae nada. Que se acabó el archivo y ya no hay nada más que leer. Entiendo. Mientras línea sea distinto de nulo. Es decir, si es distinto de nulo es porque trae algo. Y si trae algo, entonces lo proceso. Leo la siguiente línea. Ahora, línea es distinto, no, es igual a nulo. Eso sería. Si es igual a nulo, significa que no viene nada. Se me acabó
los datos que vienen en el archivo, por lo tanto debo finalizar. Y salgo del ciclo. Esa es la estructura lógica y convencional siempre, ¿eh? Por si acaso. Esto funciona ya que cada archivo se encuentra abierto y tiene una posición asociada que indica el último punto que fue leído. ¿Qué significa eso? Que cuando usted hace un open, queda disponible inmediatamente el lugar de inicio del archivo. Es como poner un puntero, como poner una marca. Este es mi archivo, aquí voy. Hago un readline, se lee y se salta a la siguiente línea y así, y a la siguiente y a la siguiente. Vamos trabajando siempre en cascada. Esa es la idea. Estos son archivos también denominados secuenciales. Por lo tanto, se van a ir leyendo esa línea, esta línea, esta línea, esta línea, así, en forma secuencial. Si yo abro un archivo y quedo apuntando acá al inicio, entonces cada vez que yo hago un readline, se lee en donde el apuntador está. Es decir, lee esta línea, y como la leyó, se desplaza a la siguiente, pero está apuntando acá, no es que la haya leído todavía, sino que está apuntando acá. La próxima vez que a mí me digan lee algo, voy a leer este. Y quedo disponible para la siguiente línea. Esa es la idea de cómo funcionan los archivos. Cada vez que se lee una línea, avanza esa posición. Es por ello que readline devuelve cada vez una línea distinta y no siempre la misma. Ojo con eso. Siempre está devolviendo una línea distinta. ¿Por qué? Porque cada vez que hagan un readline, recupera lo que está apuntando y avanza a la siguiente. Y por eso si quedó apuntando a algo que ya no había archivo, le va a indicar que tiene nulo. Y se va a salir. Ahora, esa es la forma estándar de usar esta cosa. La forma tipo Python nos ayuda a trabajar de una manera un poco más elegante, entre comillas. Y a veces nos provocan errores, ¿sabes? Por si acaso. La siguiente estructura es una forma equivalente a la vista de ejemplo anterior, pero esto es Python. Esto es propio de Python. Así como teníamos el range o for element in lista, ¿se acuerdan? También tengo lo mismo. Pongo una variable in archivo. Es decir, él en forma interna va a ir haciendo el readline. Esto que está aquí, él lo hace acá. Y por lo tanto, cada vez que hace una iteración, no tengo que ir a leerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque en el for, en esta estructura sintáctica que hay aquí, está inmerso esto que está acá. Está listo esto, existe. Entonces, cada vez que pase por aquí por el for, lee la siguiente línea. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe. En forma interna él se da cuenta que se acaba el archivo y deja de procesar. Esa es la forma. Vamos a hacer rápidamente un par de ejercicios al respecto para que ustedes vean y vean el error que yo se los digo siempre porque generalmente ocurre y se cometen. Y aquí vamos a ver dos aspectos importantes que hay que hacerlo de la manera práctica. No, es imposible entenderlo si es que no hacemos práctica en esto. Profesor, hay una ¿Sí? pregunta. En esta clase de hoy también vamos a aprender las páginas o el sitio web donde puedes cargar estos archivos o también librerías y también cómo se instalan en estos programas, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, cuando nos toque ver el Matplotlib ahí les voy a explicar. Vale, gracias. Ya. Estoy aquí. Primero nos vamos a crear un archivo nuevo. Me voy a crear un archivo de tipo texto. Le vamos a llamar ARC sección 2.txt, por llamarle así. ARC sección, un nombre raro que le puse. Aquí vamos a ir poniendo vamos a poner así, primera línea, segunda línea, tercera línea y más. Voy a poner más cosas. Cuarta línea y quinta, no vamos a poner. Para que vean que efectivamente, cada vez que yo apreté el enter, cada una de estas cosas, miren aquí, hay un numerito. Eso me indica que en el fondo tengo 5 líneas. Aquí hay un carácter que yo no veo, que es el backslash, perdón, el backslash n, el enter. Cuando yo aprieto enter y salto a la línea siguiente, acá queda almacenado eso. Yo no lo veo, pero existe. Este lo vamos a guardar. Así se va a llamar. Este es el archivo que vamos a ir trabajando. ¿Eh? No tiene que ver todavía con el programa. Y aquí está el programa. Este programa le vamos a llamar Save As. Ayer, ¿cómo le puse esta cosa? Lear S1. Ustedes van a hacer
lee ar s2.py, porque este es el programa Python. Ya, vamos a hacerlo bien rápido nomás para entender. Primero, debemos abrir el archivo. Vamos a poner ar, igual, le pongo ar, o archi, o como quieran ustedes, el nombre que le quieran dar, le vamos a poner archi. Ya, archi es igual a open, y aquí ponen el nombre ustedes del archivo físico. Tal cual, con mayúscula, con minúscula, no pueden tener diferencias. Y si está en una ubicación distinta, habría que darle la ubicación. Ahí abrí el archivo. Ahora vamos a leerlo, pero de esta manera. Tal cual como dice esto que está aquí, y vamos a proceder a entender la lógica de esto. Ya, en realidad es archi aquí ahora. Lee la línea, ¿cierto? Mientras línea va a ir a procesar la línea. Esto sería archi. Aquí en procesar la línea la vamos a mostrar en pantalla nomás, ¿eh? Eso va a significar para nosotros procesar la línea. Ya. Y aquí una cosa importante que siempre se nos olvida es que cada vez que nosotros trabajemos con archivos, más adelante lo vamos a decir, tenemos que cerrarlo. Cerrar el archivo es fundamental. Al terminar de trabajar con un archivo es recomendable cerrarlo por diversos motivos. Más adelante nos vamos a dar cuenta del por qué. ¿Y cómo se cierra? Poniendo el nombre del archivo, o el nombre lógico que yo di, y la palabra close. Por lo tanto, se va a cerrar como archi.close. Esto yo lo voy a ejecutar en pantalla. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que me van a aparecer todas las líneas, pero miren. Voy a ejecutarlo de nuevo. Fíjense. Vamos a colapsar eso para que quede clarito ahí. Ya. Primera línea, y hay un espacio en blanco. Una línea en blanco. Segunda línea, una línea en blanco. Y si yo me voy al archivo, están todos juntos. Si yo cuento los caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres tiene la primera línea. Entonces voy a escribir lo siguiente. Print el largo de línea. Para ver qué es lo que pasa. Cada vez yo voy investigando más al respecto. Y me dice que primera línea, ahí se escribió la primera línea, es decir, escribí esto. Después voy a escribir el largo, y me dice que tiene 14 caracteres, pero hay un espacio en blanco, miren. Por lo tanto, y yo había dicho que eran 13. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted lee, rescate información desde un archivo, dije yo que aquí había un salto de línea. Aquí, en el último lugar. Cuando usted lee la línea completa e incluso se trae ese salto de línea. Por lo tanto, ya no están todos los caracteres que están ahí dibujados en la pantalla, sino que hay uno más, que yo no lo veo, pero que sí me está provocando problemas. ¿Por qué? Porque es un carácter adicional que le estoy agregando. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer siempre? ¿Qué es lo que deberíamos hacer siempre que tenga una situación como esta? Leo el archivo, ¿cierto? Leo el línea. Si no está nulo, chao, no hay drama. Pero aquí, antes de procesarlo, yo debo, en línea, a la línea le debo eliminar, y como línea ya es un string, debo eliminar ese último carácter que no forma parte del dato, sino que forma parte de la estructura sintáctica. ¿Y cómo se elimina? Poniendo línea rstrip. Recuerden que rstrip elimina el último carácter que está por la derecha, que sea de ese tipo, así nos aseguramos. Entonces, yo ahora, este carácter ya no va a contener el backslash-n, por lo tanto, aquí no me va a mostrar este salto de línea, porque el salto de línea es el backslash-n, es el enter, por si acaso.
me los va a mostrar ahora todos juntos. Si esto yo lo ejecuto ahora, aparecen así, ¿ven? Primera línea, y ahora sí efectivamente hay 13 caracteres, 13, 19, 12 y 6. Esa es la idea. Ese es el famoso salto de línea. Cerré el archivo, quedó así. Ya no voy a imprimir el largo, sino que voy a ejecutar esto. Ahí está, primera línea, segunda línea. Ahora sí, efectivamente está lo que está como corresponda. Ojo, ya había cerrado el archivo. Si vuelvo a mi documento, vamos a procesarlo de esta forma ahora. Para que vean ustedes la misma historia. For línea in archi, porque así se llamaba, pero aquí va a haber un problema. ¿Por qué? Vamos a procesar la línea nomás. Y vamos a imprimirla. Vamos a comentar tal como lo hemos hecho siempre en las clases anteriores, ¿cierto? Para que ya no me tome en cuenta ese código, sino que me tome en cuenta el que yo estoy escribiendo ahora. Fíjense, ahora tengo esa línea. Todo esto que está acá lo voy a reemplazar por esto. Si esto yo lo ejecuto ahora, tenemos el mismo problema. Es el mismo problema. Entonces previo a eso yo debería decirle, oye, línea sea igual a línea. Estas cosas se ponen siempre, por si acaso uno se las aprende ya de memoria al final y sabe que cada vez que va a trabajar con string, que va a leer string desde un archivo, tiene que preocuparse efectivamente de eliminar esos caracteres. Y ahora ejecuto y estamos en la misma situación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es uno de los errores clásicos que se cometen? Que ponemos esta estructura sintáctica, ¿cierto? Borramos eso, imprimimos, pero después se le ocurre a alguno decir archi.readline. Este ya no es necesario, aunque aquí efectivamente voy a saltarme un carácter, voy a ir acá y aquí voy a leer otro nuevo, es decir, esta línea en el fondo me la salto. Si ustedes se dan cuenta, ejecuté primera línea, lo más lógico es que se salte esa y escriba esta, se salte esa y escriba esa. Primera línea, tercera línea y quinta. ¿Por qué? Porque mezclé los dos mundos, es decir, o lo hago con while o lo hago con for, pero no mezclo las dos cosas. Si es con while, tengo que usar readline. Si es sin while y es con for, no me preocupo de nada porque eso lo ve tranquilamente el mismo programa. ¿Queda claro? Así que esas son dos cosas interesantes. También yo podría leer completamente el archivo y dejarlo en una sola variable, usando readlines, líneas. ¿Y qué es lo que hace acá? Que cada línea que él lee, cada una de las líneas, las mete dentro de una lista. Y cada elemento de la lista, de esa nueva lista, que en el fondo línea ya no sería un string, sería una lista, va a contener los elementos es decir, cada objeto de esa lista es una línea del archivo. ¿Qué ventaja tiene y qué desventaja tiene? Tiene la ventaja de que lo leo en una pura línea, pero no procesa nada, genera una lista. Pero si tengo muchas líneas, es muy probable que sature la memoria. ¿Se dan cuenta? Así que por eso es bueno de repente sí revisar y analizar qué es lo que está pasando. Vamos a probarlo, miren. Nuevamente, vamos a comentar acá. Y vamos a decir líneas igual archi. Fíjense que si yo pongo archi.read, aquí aparecen todos los comandos, todas las instrucciones que me permiten. Readline. Y vamos a imprimir qué es lo que es línea. Vuelvo a repetir, no es mejor ni peor ninguna de las formas que estoy hablando, sino que se las estoy mostrando todas las que hay, porque el problema es el que me tiene que indicar a mí cuál voy a usar. De hecho, aquí se me olvidó ponerle archi close. Hay que ser siempre muy ordenado. Lo vamos a dejar listo por si acaso.
Ya, y vamos a ejecutar. Fíjense, eso es lo que me imprime. Me imprime una lista, cada elemento, separados por coma, son una línea. Pero ojo, viene pegadito el backslash. ¿Ven? Entonces, si yo ahora esto lo quisiera procesar, yo quisiera procesar esto y hacer lo mismo que hacía antes, ¿qué es lo que tendría que decir? Bueno, ya dejé de trabajar con el archivo, así que lo cierro. Y ahora voy a decir for, y aquí voy mezclando cosas, for element in líneas, para los elementos que están en líneas. Entonces, en element, deje usted a element, que element ahora es un string, porque estoy rescatando cada uno de ellos. Element punto r strip backslash n. Y ahora print element. Y voy a obtener el mismo resultado. Aquí no tengo que cerrar el archivo porque el archivo está cerrado. Ya no estoy trabajando con el archivo porque ahora los datos están en element, en esa estructura. Si esto yo lo ejecuto, tengo el mismo resultado anterior, pero sacado de otro lado. Ahora, si yo quiero procesar, me está molestando ese. Y porque dentro de líneas, que es ese que está ahí, sigue estando esto acá. Entonces, una de dos, al momento de procesar, al momento de acá lo leo y lo meto en otra lista, o voy haciendo alguna cosa distinta. Generalmente, ¿qué es lo que uno debería hacer cuando está procesando esto? Es por eso no es conveniente hacerlo así, sino que de repente es más fácil hacerlo línea por línea. Voy a poner línea 2 y vamos a decir que es una lista vacía. Y aquí, además de mostrarlo ahí, voy a ponerlo yo en línea 2.append. Estoy mostrando todas las cosas que hemos trabajado ya. Voy a dejar el elen y voy a escribir el elen. Y cuando finalice acá, voy a escribir print línea 2. Y voy mostrando ya, pues voy dándome cuenta. Ahí está. Esa es la primera línea como la rescaté yo directamente del archivo, todas en una lista. La mostré ya habiéndole eliminado el backslash n, pero ese mismo dato lo almacené en una nueva lista, por lo tanto la lista ahora ya está purita. Y de aquí en adelante ahora yo podría tranquilamente borrar toda la lista. Las líneas. Porque tengo los datos ya capturados como los quiero yo. Limpiados, limpios. Eso es el concepto. Ya, eso es cuando yo leo archivos. Por si acaso, para que quede claro. Eso es cuando yo quiero leer archivos, capturar datos. Finalmente es lo que vamos a hacer nosotros. Esto ya lo mencionamos. Eso es lo que yo expliqué. Hay otra forma también de hacerlo así. Pueden usar, hay un sinnúmero de formas, pero no me voy a complicar en eso, detener, sino que voy a ir a lo más preciso. Ya. Pero lo que yo acabo de hacer con la instrucción es solamente accesar un archivo para lectura. Solamente usando el open tal como lo he mostrado y mencionado, yo solamente voy a poder usar el archivo para leer datos, no para escribir. A eso se le habla de abrir mi archivo en modo de solo lectura. También puedo abrirlo en modo de solo escritura, es decir, no lo puedo leer, pero sí lo puedo escribir. Ojo con eso. Cuando veamos y crearlo en modo solo escritura, el archivo es truncado. ¿Qué significa que sea truncado? Vaciado completamente. Si usted tenía datos y lo abre en modo de escritura, solo modo de escritura, entonces todo lo que te contenía ese archivo se pierde y no se puede recuperar por si acaso, si es que no lo tenía respaldado en otro archivo. Esa es la idea. Así que ojo con eso. Pero también existe un modo de posicionarnos al final de lo que yo ya llevaba escrito y continuar desde ahí escribiendo. A eso le llamamos un modo de append o de agregar. Entonces tenemos el modo de lectura, un modo de escritura. Por otro lado, en cualquiera de estos modos se puede agregar un más para pasar a un modo de lectura-escritura.
El comportamiento de R+ y W+ no es el mismo, ya que en el primer caso sí tiene el archivo completo y en el segundo caso se trunca el archivo, perdiendo así los datos, que en el fondo sería como el agregar. Nosotros vamos a trabajar con R, S, y cuando queramos hacer la referencia le ponemos A, para evitarnos problemas. Ojo con eso, si un archivo no existe y se lo intenta abrir en modo lectura, un error. En cambio, si se abre para escritura, no hay error. Ojo con esas situaciones. Vamos a hacer el ejemplo completo. Voy a copiar esto mismo para dejarlo en otro archivo, ¿cierto? Para que vean ustedes la diferencia. Este va a ser AR S2 1. Todavía no se nos pierda nomás, .txt. Y vamos a pegar eso y lo voy a guardar. Ya, eso es el archivo que teníamos originalmente para que los comparemos. Ese es el que estamos trabajando. Esa es una copia del archivo, ¿no? Estamos trabajando la copia del archivo. Ya. Vamos a abrir. Abrimos el AR. Si yo lo hago así, lo abro de solamente lectura. Si yo le agrego aquí el modificador R, sigue siendo de lectura. Así se agregan los modificadores. Aquí una coma y la R. Si yo lo abro como escritura, fíjense lo que ocurre. Miren. Está ahí, ¿cierto? Ese es el que vamos a abrir. Voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar. Lo abrí y está vacío. Este es el que tiene los datos. Con el solo hecho de abrirlo, ni siquiera cerrarlo, con el solo hecho de abrir, usted perdió todos los datos que habían adentro. Ojo con ese pequeño problemita que tienen los archivos cuando usted lo abre solamente para lectura. Profesor, disculpa, ¿podría repetir ese punto? ¿Cuál? Es sobre evitar hacer eso para que se borre lo que hemos escrito. Tenga mucho cuidado. Si usted tiene un archivo en que tiene datos y lo abre en modo de escritura, de solo escritura, no de agregar, solo escritura, el archivo se borra inmediatamente, el contenido. Yo aquí lo demuestro, estoy abriendo ese archivo, lo volví a dejar nuevamente con los datos. Si lo abro, y fíjense que no hago nada más que abrir, no hay ninguna otra instrucción, lo son todos comentarios, ni siquiera lo cierro. Está aquí. Si esto yo lo ejecuto ahora, y voy a ver el archivo, está vacío. El archivo se borra completamente el contenido y queda disponible para que yo empiece a grabar cosas nuevas en él. Ojo con eso, tengan mucho cuidado cuando estén trabajando con archivos, y por eso cuando trabajen con archivos, la recomendación número 1 es que sáquenle una copia a sus datos, mantengan en un pendrive, en lo que sea, el archivo original, porque si se llegan a equivocar pueden perder millones de datos, y a lo mejor datos que son irrecuperables, que fueron leídos desde un sensor y nadie más tiene la copia, ¿se dan cuenta? Grave, gravísimo hacer eso. Por eso yo le hago aquí el respaldo por si acaso, para evitar tener ese problema. Ya, eso ocurre si yo hago este que está acá. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el R sobre un archivo que no existe? Le vamos a poner aquí QQ. Ese archivo no existe y lo quiero abrir solamente de lectura. Ojo con eso, solo lectura. Entonces, lo ejecuto y me dice que error, ese archivo no existe. Por eso, si le sale ese error, archivo no existe, estoy leyendo un archivo equivocado. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si yo quiero abrir un archivo que no existe, pero lo abro con W? Con write, de solo escritura. Veamos. Lo abrió. Y si yo lo muestro acá, lo creó. Ojo con eso. Si yo abro archivos que existen, para lectura el archivo tiene que existir. Para escritura el archivo puede existir o no existir. Si existe lo borra y si no existe lo crea. Tan simple como eso. En cambio para lectura, si no existe, error. Y si existe lo puede leer. Vamos a ir haciendo ahora cómo se graban cosas dentro del archivo. ¿Cuál es la instrucción que yo uso? Que se debe usar para el archivo, la opción write. Así como el read line está para leer, el write solo. Write solo.
Y lo que yo le paso es una cadena de caracteres, por si acaso, es decir, un string. También podría leer, podría grabar una lista completa, pero eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a crear un archivo nuevo y vamos a ir grabándole alguna cosa que yo quiera ahí adicionar. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir este, que yo sé que tiene datos, pero no me preocupo porque yo lo tengo respaldado. Lo voy a abrir como escritura. Perfecto. Y aquí voy a hacer un ciclo. For i igual 0, a modo de ejemplo nomás, mientras i sea menor que 5 veces, voy a pedir 5 línea igual input ingrese algo, voy a leer en el teclado nomás, y lo que ingrese del teclado lo voy a meter al archivo. Línea input ingrese algo, y ahora lo voy a mandar al archivo. Archi.write línea. Voy a incrementar el i, igual i más 1, y se supone que yo ahí debería tener 5 datos almacenados en el archivo, aquí. Se deberían borrar esto, y deberían empezar a aparecer los que yo ingrese acá. Si esto yo lo ejecuto, me dice ingrese algo. Vamos a poner algo 1, no lo hago. Algo 1. Ingrese algo. Algo 2. Se supone que yo leí algo 1, lo grabé. Leí algo 2, lo grabé. Pero fíjense qué es lo que pasa acá. El archivo aún no lo ha grabado. En el archivo aún no se graba. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación, o perdón, los computadores funcionan grabando y extrayendo grupos de datos, bloques. Y un bloque generalmente son de 512 bytes para arriba, es decir, cuando ya completó 512 bytes, recién los va a ir a dejar al disco. Y cuando lee 512 bytes. No es que haya leído solamente un byte, lee los 512. Lo que pasa es que la siguiente lectura él sabe que ya las tengo en memoria y no las va a buscar al disco. Lo lógico. Pero acá ocurre lo mismo. Mientras no se llene ese buffer intermedio, él no va a pasar nada al disco. ¿Qué problema tiene eso? Que si en este momento se cortara la luz, se apaga todo, yo cuando vuelva, yo perdí el algo 1 y el algo 2, porque no fueron pasados al disco. ¿Se dan cuenta? Ese es uno de los problemas que tenemos. Para asegurarme que efectivamente todo lo que yo he hecho está o no está, fíjense. Voy a escribir ahora acá algo 3, algo 4, y todavía no me aparece nada en el archivo. Algo 5, y me aparecieron recién después todos juntos. Porque ahí se dio cuenta que, oye, ¿sabes que terminó la ejecución de tu programita? Entonces anda y graba. Pero eso uno generalmente lo debiese dejar clarito con el archi.close. El archi.close dice, oye, ¿sabes qué? Estoy cerrando este archivo, entonces todas las operaciones que estaban pendientes, hágalas. Eso es lo que hace el close. Todo lo que está pendiente de ingresar, de grabar, de modificar, hágalo, porque ahora vamos a proceder a cerrar el archivo. Y ahí quedó todo clarito. Pero yo quería grabar por línea, pero grabé así. ¿Se dan cuenta? Grabé para el lado. No, yo quiero líneas. Yo quiero que cada una de estas cosas sea una línea. Ah, me faltó el backslash channel, porque al leerlo del teclado, del input, cuando aprieto Enter, ese carácter no es leído del input. Sí es leído cuando lo saco del archivo, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregárselo. Basta con eso nomás. Ahora lo agrego. Si esto lo vuelvo a ejecutar de nuevo, y ahora digo algo 1, nada que era ahí. Pero siempre me pasa lo mismo. Algo 1, algo 2, algo 3, algo 4, algo 5, fíjense que todavía están acá. Está vacío. Algo 5 era este.
Ahora finalizamos. Y me aparecen ahí. Algo 1, 2, 3, 4, 5. Ya, esos son trucos que uno va aprendiendo. Podríamos hacer lo mismo con el write line. Tener una lista y grabarla al tiro. Pero ojo, esa lista también tendría que contener cada elemento el backslash n. Ojo con esto, hay que ir jugando siempre con esto. Eso es lo que yo necesito hacer. Como por ejemplo, quiero hacer lo mismo ahora, pero con el... Vamos a abrir el... Vamos a comentar este nuevamente. Vamos a crear una lista. Una lista de las mismas cosas que teníamos en delante. Por ejemplo, algo 1, coma, control V, control V, control V, control V. Algo 1, algo 2, algo 3, algo 4 y algo 5. Estoy jugando con todas estas instrucciones. Y lo que nos dice acá es que yo podría grabar con ese. Write lines. Entonces yo tengo una lista. Y ahora esa lista la quiero mandar al archivo. Entonces ahora digo yo archi. Obviamente que ya está abierto el archivo. Write lines. Y le paso la lista. Vamos a ver qué es lo que pasa acá ahora. Vamos a ejecutar este programa. Lo ejecuto. Y lo mismo que teníamos cuando he ingresado a mano. ¿Por qué? Porque me falta ingresar aquí, agregar el backslash n. ¿Se dan cuenta? Eso yo debería agregarlo a cada uno de ellos. Y ahora ejecuto. Y ahora sí están hacia abajo. Pero vuelvo a repetir, o sea, son variaciones del mismo tema. ¿No? Si eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Y aquí estamos viendo las herramientas. Estamos viendo las herramientas. Profe, para yo poder ejecutar todo ese código me pide una librería. ¿Cuál? OpenTextMode. Pero como que me la pone en el código, pero le doy a ejecutar y no sé. No debería pedirte nada. Sí, me pide una que se llama OpenTextMode y otra que se llama read. No, ¿cómo instalaste el Python? ¿Dónde lo sacaste? No, si instalaste Python tal como les dije yo, no debe ser el problema. Porque estas son bibliotecas propias, no hay que instalar nada, están dentro de Python. Si no hemos usado ninguna instrucción, ninguna biblioteca rara. ¿Tenía ahí? Muéstrame la pantalla o mando una foto. Mándame una foto. ¿Te la comparto mejor? ¿Ya? Ve ahí, profe. Aquí No, pero tú pusiste esas bibliotecas, po. No, mire, le doy a... No, bórralas nomás. Cuando yo le doy a run code, no... Espérate. Me dice como que no... Sí, y el archivo existe, ¿no? Sí, aquí está el archivo. No está grabado ese archivo. El hash2. El hash2 no está grabado. Ah, tengo que ponerlo aquí. No, arriba, ahí en el Python, arriba donde dice hash2.txt, Sí, ese tienes que grabarlo. Ahí archivo save. pero tenía puesto también Ahí, este. archivo S, ir arriba donde dice archivo. No. Arriba, en la barra. Cliqué archivo.txt, arch.txt. Sí. Ahora anda arriba donde dice archivo, editar, seleccionar, ver. Arriba. Aquí, ya. Ya ahí en archivo, guardar. Y ahí está grabado. Ahora, ese está grabado también. A ver. Ya, ¿qué te dice abajo?
Ya, eso, ¿por qué? Porque efectivamente tú no hiciste lo que dije yo. Pues, tenés que irte a archivo y abrir el espacio. Aquí, No, cierra, ándate a archivo, ya, open. aquí abrir el archivo. No, a ver, abrir carpeta. Ahí tenés que seleccionar la carpeta donde están todos tus programas, el archivo y el texto. ¿Cuál es la carpeta? No me aparece aquí, pues. No, no sé dónde lo grabaste, por eso te tiene que estar apuntando hacia esa carpeta. ¿Dónde lo Ya, grabaste? ya, lo grabé aquí, pues. O sea, aquí me A ver, aparecen todos mis archivos, pero no me aparece ya, en... dale ahí donde dice, ya selecciona esa carpeta. ¿Sí? Ya, dale guardando. Ahí está todo. Ahí están. Ahora, dale leer archivo y ahora ejecútalo. Ahí sí. Acuérdense siempre, ustedes tienen que abrir y decirle a Python y decirle, perdón, a Visual Studio Code que esa es la carpeta que él va a considerar como su carpeta raíz. Por eso, porque aunque tú lo veas acá, al ladito, Sí. no lo está él entendiendo. Entonces, por eso, dando cuenta que cada vez que yo presto mis clases, digo, vamos a asegurarnos y voy a ir y abro la carpeta para que quede, para decirle a Visual Studio Code, oye, esta es la carpeta raíz. ¿Queda claro? Clarísimo, gracias, profe. Ya. Continuamos. ¿En qué estábamos? Ya, pueden ahí jugar con, vuelvo a repetir, esto es para entretener, para grabar, o sea, vuelvo a repetir aquí, si usted me pregunta, ¿y cuándo se usa esto? Bueno, cuando el problema así te lo pediste. Yo estoy dando las herramientas, vuelvo a repetir, aquí estoy mostrando herramientas. Ya, aquí hay varias cosas, ojo con esto, ¿ah? Generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Uno de los usos para escribir un archivo, ¿por qué de repente es bueno o no es bueno abrir esta cosa? Para lo siguiente, miren, ¿qué pasa si ahora yo vuelvo a ejecutar? Ahí está ese archivo, tiene eso que está ahí, ¿o no? Profe, creo que no está transmitiendo. No, Confirmo, no se muestra. no, porque no estoy compartiendo pantalla. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora se ve. Ahora sí, Sí, profesor. profe, sí se ve. Sí, profe. Ya. Tengo el archivo este, ¿cierto? Tiene estas cosas. Voy a hacer el siguiente cambio. En vez de W lo voy a poner A. Lo voy a abrir con modo append. ¿Qué es lo que me dice la lógica? Que si dice con append, él no va a borrar todo esto y lo que grabe a continuación lo va a grabar de aquí para abajo. Es decir, va a ir incorporando, agregando cosas. Voy a repetir el mismo programa, la misma historia nomás. Y ejecuto. Y ahora veo acá y tengo ahí, ¿ven? Con append voy agregando. Disculpe, profe, no estaba viendo dónde puso Appen. Acá arriba, al modificador. Ahí podemos poner una R, una W o una A. Si pongo R, solamente me queda para lectura. Si pongo W, solamente es escritura y borra todo lo que había antes. Si le pongo A, mantiene lo que había y agrega todo lo nuevo. Todo lo que yo vaya grabando, lo va a agregar de nuevo. De hecho, si vuelvo a ejecutar esto, está ejecutando una línea, ¿no? Ya. Voy a tener 3 veces esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuándo se usa el append? Y aquí está uno de los trucos. Es lo que se conoce como un archivo de bitácora o un log. No sé si ustedes de repente se han dado cuenta que aparecen en sus carpetas de repente unos archivos .log. Sí. Ya. Sí, sí. ¿Qué es lo que es esa carpeta? Es cada vez que yo, generalmente uno en sus programas, si son muy complejos, uno va anotando lo que he hecho. No lo muestro a nadie, sino que después yo reviso esa bitácora. Digo, por ejemplo, ya tomé este archivo, este resultado, grabo lo que leí, sin decirle a nadie, lo proceso y grabo el resultado del proceso. Entonces, ahí puedo ir haciendo un seguimiento de cómo han ido evolucionando los datos dentro de mi programa. A veces son archivos grandotes los logs,
Es un archivo de texto puro nomás. Y después yo lo puedo abrir directamente con un editor de acá nomás sin necesidad de hacer un programa para leerlo. Sino que van quedando registrados todas las cosas que yo, todos los eventos que van pasando en mi programa. Eso es interesante de repente entenderlo. Ya, tenemos clara la lógica de los archivos. Tenemos los strings, las listas, las funciones y los archivos. Se dan cuenta que son 4 cosas que hay que manejar sí o sí. Esas 4 cosas las tenemos que manejar, pero extraordinariamente bien. Lo siguiente que viene en el... Acuérdense que me queda poco tiempo porque tengo que dar un examen de tiro. 2 exámenes de grado. Algún día serán ustedes, ¿cierto? ¿Algún día se titularán? Espero. No, Obvio. es ¿Cuál es la importancia de esos exámenes, profesor? que te entregan el título. Es la Vale. defensa de tu tesis. Es la defensa de lo que tú hiciste, de lo que investigaste, de lo que trabajaste. Profe, yo no Ya. tesis de programación, quería crear un videojuego. Sí. Puede ser. Yo he tenido alumnos de informática generalmente. He tenido como 2 o 3 que hemos creado videojuegos. Hemos creado una metodología para un videojuego. El otro día, cuando ya estaban recién comenzando estas cosas, los videojuegos, cómo hacer un videojuego que se podía jugar de multijugador y multiplataforma. Hemos hecho todo eso, todas esas cosas. Otros lo hemos hecho con realidad virtual, aplicaciones que hagan eso. Otros hemos trabajado con inteligencia artificial. Hay otros que diseñan base de datos, no sé, lo que sea. No Y estoy tienen que seguro, depender. no estoy seguro, pero una vez escuché de que alguien hizo la tesis del Caballero del Zodiaco. Hizo una cosa parecida a Caballero del Zodiaco, ¿sí? Sí, lo hizo conmigo. Hicimos una Wow. plataforma de juego, de cartas, todo ese tipo de cosas súper buenas. Y de hecho después lo habían contratado a una empresa para trabajar eso. Así que se puede. Pero todas esas cosas son programación. Oye, si quieren desarrollar un videojuego, tienen que ser bala en esta cuestión de programación. Así que pónganle color. Ya estamos en la agenda para la clase. Vamos a la biblioteca estándar. Este es un paseo nomás. No, es para que lo revisen. Ahí está el tutorial, ahí pequeño paseo por la biblioteca estándar. La import OS. Esa es la biblioteca fundamental. Les va a indicar a ustedes, por ejemplo, qué sistema operativo tienen, eh, todos los módulos que están funcionando en su computador, módulos, me refiero a bibliotecas, ¿ah? Hay un montón más de, ustedes aquí pueden revisar, o sea, si quieren estudiar alguna de ellas, la ponen, la estudian, está la MAT, la random, la estadística, una para accesar a internet, y aquí está el ejemplo. Pero estas son bibliotecas, se denominan bibliotecas estándar porque están incorporadas ya dentro de Python. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que son bibliotecas de tipo estándar. Es decir, no tengo que hacer nada, están. Yo solamente pongo import OS y ya está. Pongo import mat y ya están. Esas son las bibliotecas estándar. Por ejemplo, vamos a... Vamos también aquí a... No quise borrar esto para que después les quede a ustedes cuando haga yo el... Y se lo mande al archivo. Ahí está todo lo que hicimos. Vamos a probar acá. Por ejemplo, import OS. Esa biblioteca está. Ya me la reconoce. En import OS yo tendría que decir os. Y ahí me aparecen un montón de... Miren. Todas estas cosas van asociadas a la biblioteca OS, que es una de las bibliotecas más pesadas que hay, ¿eh? Hay una que se llama name. Vamos a ejecutarlo nomás, para ver qué es lo que me tira. A ustedes les va a salir una cosa distinta. A mí me dice que es POSIX. A ustedes le tienen que decir que es Windows o NT, algo por el estilo. Porque esto es lo que dice, oye, ¿cuál es tu sistema operativo? Eso, si yo quiero saber en qué sistema operativo estoy, entonces yo pregunto por eso. Voy a preguntar if os.name es igual a POSIX.
Y uno podría decir print, estoy en un derivado de Unix. En caso contrario, print, estoy en el lado oscuro de la fuerza. Estoy en un derivado de Linux, estoy en el lado oscuro de la fuerza. Si esto yo lo ejecuto, estoy en un derivado de Unix, a ustedes les debería decir estoy en el lado oscuro de la fuerza si es que no están ejecutándolo desde un Windows o algo por el estilo. ¿Captan la idea o no? Se dan cuenta, se pueden usar para distintas cosas. Bueno, esa es una de las tantas bibliotecas que hay. ¿Eh? También podríamos importar la MAT. Perdón, pero eso como importe de librería básicamente para comparar en qué equipo está. No, es una biblioteca. Una biblioteca es un conjunto de funciones nomás, que están disponibles ahí. Entre esas está esta. Ustedes tienen que buscar todas las que hay, pues si yo ya les dije os. Aparece todas estas cosas. Algunas de esas me servirán para cambiarme de carpeta, de directorio, no sé. Tengo de todo. Es una biblioteca poderosísima. Por eso se las muestro como, y es una biblioteca estándar. ¿Qué significa que sea estándar? Que ya existe dentro del. No tienen que instalarlo ustedes. Esa es la idea. Todas estas que están acá, no tienen que instalarlas. Están. Es cosa de importar nomás. Si yo pongo import mat, ¿qué es lo que importé? Todas las funciones matemáticas. Por ejemplo, podría decir ahora print mat el coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo la biblioteca. ¿Y el seno de 0? 0. ¿Y la tangente? 1. 0. 0. Recuerden que el seno partido por coseno. 0 partido por 1, 0. Ya. Y tengo un montón más de funciones, por si acaso. Ya, esas son las bibliotecas, ojo, la biblioteca estándar. Hay muchas más, matemática, acceso a internet, fechas, tiempo, pero todas estas están. Cuando yo digo estándar, significa que ustedes no tienen que hacer nada porque deberían estar incorporadas en su Python, punto. Si usted quiere estudiar una con más detención, se va ahí, que es esa, y aquí aparece la descripción de cada uno de los parámetros que usted puede darle. Entonces, cuando uno necesite, la va a estudiar, pero sabe que ya las tiene. Esas son las bibliotecas estándar. A diferencia de la biblioteca matplotlib, que es una biblioteca no estándar, y aquí donde José me preguntaba cómo se instala, ustedes lo que deberían hacer es lo siguiente, miren. Si tienen o no tienen instalado la matplotlib, esa biblioteca, ustedes deberían abrir si instalaron bien Python, como yo les dije, como decía mi manual, de aquí, en la ventanita negra, en el CMD, en el command de Windows, entren a Python, pongan Python nomás y van a caer en esa cosa fea. No importa, da lo mismo. Y pongan import matplotlib. Si no les dice nada es porque está incorporada. Ahora, si le está voy a equivocarme de gusto aquí, ¿eh? Matplotlib, no, para que me diga que no existe el módulo. Si les dice eso, que no hay un módulo llamado matplotlib, significa que no tienen instalada esa biblioteca. Hagan ese ejercicio y vean, si les sale matplotlib y dice que el módulo no está instalado, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Salimos de aquí. Pon atención, José.
para instalar módulos adicionales que están disponibles para su Python, la versión original, la versión que usted tenga, perdón, se usa un comando que se llama pip, ese que está allí, PIP, Python Install Program. Si ponen pip y sale eso, entonces significa que está instalado pip. Si no, hay que ir más atrás todavía e ir a instalar pip. Generalmente viene instalado pip por si acaso, porque cuando, si siguieron mi tutorial para instalar Python, ahí en una parte preguntaba si querían instalar pip. Sí. Y punto nomás. Ya. Y ahora, ¿cómo se usa para instalar las bibliotecas o las librerías? Usted escribe pip install y pone el nombre del módulo. Matplotlib, tal cual. Y él se encarga de ir a buscar a internet donde está y lo instala. A mí me dice que está todo instalado. Me dice el requerimiento ya está satisfecho, el requerimiento satisfecho, está todo satisfecho porque yo lo tenía instalado. A ustedes les va a empezar a instalar. Va a empezar a instalar hasta que termine. Esa es la idea. Y una vez que esté listo, si ustedes ahora entran nuevamente a Python y escriben lo mismo que habían escrito antes, ahora les va a decir que está ok porque no les va a reclamar. Y en ese momento usted ya tiene instalado el módulo adicional que usted necesitaba. Es para todos los módulos, no solamente para Matplotlib. Si ustedes están importando algún módulo un día y les dice que no está el módulo, entonces pip install y ese nombre que le dieron. Y él instala todas las referencias necesarias. Ya, antes de terminar, chiquillos, porque me quedan 5 minutos, quiero ver este tema del Matplotlib rápidamente. ¿Cómo se usa? Import, sí, es bastante simple, ustedes van a seguir después jugando. Matplotlib.py, plot, es decir, un módulo, un submódulo del Matplotlib, as PLT. Así lo vamos a incorporar en Matplotlib.py como PLT. ¿Qué significa eso? Que todas las bibliotecas que están aquí adentro, perdón, los módulos, yo le voy a anteponer el PLT para accesar a ellos de una manera más rápida. Nada más que ese es el truco. Vamos a crear una lista. ¿Qué va a ser? Recuerden que para graficar en 2 dimensiones necesito un X, ¿cierto? Bueno, en el X yo voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una lista con 10 elementos. Esto lo puedo hacer más rápido después, pero ahora quiero que alcancemos. Por eso lo estoy haciendo así, después lo vamos a repasar de nuevo. Y en el I, en otra lista I, voy a poner el cuadrado de cada uno de esos números. El cuadrado de 0, 0, el cuadrado de 1, 1, el cuadrado de 2, 4, el cuadrado de 3, 9, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 6 es 36, el cuadrado de 7 es 49, el cuadrado de 8 es 64, el cuadrado de 9 es 81 y el cuadrado de este es 100. Ya. Profe, le Sí. faltó el del 5. Oh, sí, hubiese quedado la escoba, ¿cierto? ¿Ya están todos ahí ahora? ¿Ahora están todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, están todos. Ya tengo, este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Los puedo sacar de cualquier parte, ahora lo estoy haciendo así, en manopla nomás. Ya tengo importada la biblioteca. Generalmente, si ustedes se dan cuenta acá, si ustedes van aquí, hay unos ejemplos cómo crear gráficas como ese es un plot. Se usa el plot. Ahí pueden ustedes revisar después más adelante, pero la forma rápida es plot. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? Voy a plotear. No sé si han escuchado que siempre los constructores dicen vamos a ir a plotear. PLT, plot. ¿Y qué necesita yo? Necesito decirle, oye, grafícame estos datos. Esto está en el eje X y este es el dato que debería ir en el eje Y. Punto. Tan simple como eso. 2 listas. Una lista hace referencia al eje X, la otra lista hace referencia al eje Y. Obviamente tiene que haber concordancia. Si tenía 10 o 11, también debe tener 11, porque se supone que esta es la imagen de este de acá. Es como la función. Y ahora lo debo mostrar en pantalla. PLT, show. Y nada más. Y estamos listos. Esas simples instrucciones me permiten graficar esto que está ahí en pantalla. Vamos a darnos cuenta, yo esto lo voy a ejecutar ahora.
Y ahí está la gráfica. Eje X, eje Y. Le puedo poner nombres, puedo cambiar un montón de datos. Le puedo poner título a la figura, título al eje, a los ejes, cambiar los colores, ponerle una cuadrilla, por ejemplo, el plt.grid, por ejemplo, una grilla ya. Esto lo vuelvo a ejecutar nuevamente. Ahora hay una grilla. Puedo ir cambiando la grilla, el color. Tenía esta cuestión de que esto lo vamos a... Esto lo vamos a eliminar de ahí para que no nos moleste. También vamos a eliminar el OS. Vamos a trabajar con la Mac, ¿no? Vamos a quedarlo. Entonces, es bastante simple. Bastante simple. Fíjense lo que voy a hacer ahora, yo rápidamente nomás acá ahora. Voy a hacer un for i igual 0. For, estoy clarito. Un i igual 0. Un while i menor que no sé, que 10, ya por decir algo, menor que 10. Vamos a ir a calcular un j, que va a ser un mat.cos de i, o sea, el coseno de 0, coseno de... Y vamos a indicar que el i va a ir incrementando de 0,5 en 0,5. Vamos a generar esos datos. Ya, y estos datos ahora yo los voy a meter en listas. Obviamente acá previamente tenía que haberme creado la lista X, ya sabemos cómo se crea una lista vacía. La lista Y, esto se puede hacer más rápido también, pero lo estoy haciendo de la manera no tan resumida. Y entonces ahora usamos todos los métodos que teníamos. X.append, dejamos el I. Y en i.append dejamos lo que he calculado del J. Y este de aquí todavía no. Ese. Ahora sí, incrementamos el i. Y terminamos. Vamos a ir calculando el coseno de 0, de 0,5, de 1, de 1,5, de 2, de 1,5, así sucesivamente. Y ahora borramos eso. Y ahora vamos a ir a graficar eso. Y si ustedes se dan cuenta, el gráfico les queda así. Que es un gráfico poco bonito. Miren. Porque estoy graficando el punto 0, pero estoy graficando el 0,5. Y él entre dos puntos tiene una recta. Entonces se ve como quebrado. ¿Se dan cuenta? Se ve como quebrado, no se ve como una línea suave. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor hay mucha diferencia entre los puntos. Ahora ya voy a graficar de nuevo. Ya cambié el incremento de la variable. Y me quedó mucho más bonito. Pueden graficar la función que ustedes quieran, ahí modificarla, pueden grabarla si quieren. Grabarla como PNG y meterla en un archivo. Vamos a aprender después a grabar varias imágenes dentro de un mismo gráfico, distintas escalas, todas esas cosas las podemos trabajar. De hecho, eso es la idea. Eso es el tema de la biblioteca. Estamos jóvenes. Voy a parar de grabar, que me están esperando ya en el salón para ir a tomar el examen de título. Profe, ese archivo usted lo sube al GitHub. Sí, voy a tener la grabación,